Arrancamos una nueva investigación visual, un espacio donde, ya sabéis, nos encanta rascar la superficie de las cosas, quitarles el envoltorio y llegar hasta el fondo del asunto. Y hoy nos enfrentamos a uno de los tótems más indiscutibles de nuestro tiempo, la movilidad del futuro. Fijaos en las calles de cualquier gran ciudad ahora mismo. Cada vez vemos más matrículas azules, logotipos verdes por todas partes y sentimos ese silencio casi absoluto, casi fantasmal, al paso de ciertos vehículos. Es un hecho, el coche eléctrico se ha coronado como el salvador indiscutible de nuestra era frente a la crisis climática. Nos lo presentan como el símbolo definitivo del progreso limpio. Sin embargo, en el análisis visual de hoy vamos a sumergirnos en los datos reales para descubrir que la historia que nos han contado tiene algunas omisiones bastante espectaculares. Y claro, esa es la gran pregunta que flota constantemente en el aire. La creencia popular es súper contundente. Al no tener un tubo de escape escupiendo humo negro en nuestra cara, la sociedad asume casi por instinto que los coches eléctricos son una solución absolutamente perfecta. El famoso cero emisiones. Nos imaginamos que conducirlos es literalmente como ir plantando arbolitos a 120 km/h por la autopista. Pero amigos, la realidad detrás de las cámaras, la intrahistoria de cómo ese flamante coche llega hasta el escaparate del concesionario, es infinitamente más compleja de lo que parece. Y justo aquí es donde entra nuestra regla de oro. Sí parece que el coche eléctrico es la salvación verde definitiva que estábamos esperando, pero no es tan simple. A ver, para entender por qué la cosa no es tan sencilla, tenemos que chocar de frente con esta primera y tremenda contradicción. El mero hecho de fabricar un coche eléctrico, simplemente ensamblar sus piezas en una fábrica antes de que el dueño lo arranque y ruede un solo metro, puede llegar a generar alrededor de un 40% más de emisiones que construir un coche equivalente de toda la vida de gasolina o diésel. Ojo con esto, si miramos única y exclusivamente la foto de la fase de producción, resulta que el vehículo que venía a salvar el planeta arranca la carrera perdiendo por absoluta goleada. Y si nos ponemos un poco técnicos y desglosamos los datos, vemos de dónde sale esta diferencia tan brutal. Según estudios muy rigurosos de la Universidad de Tokio y de la propia Agencia Europea del Medio Ambiente, el secreto, la clave de todo, está en las entrañas del vehículo. Fabricar un motor eléctrico y su inversor emite entre 173 y 437 kilogramos más de dióxido de carbono que producir un motor y una transmisión de combustión interna tradicional. Y es que el tren de propulsión eléctrico no se hace martillando 4 chapas, requiere procesos industriales súper intensivos, altísimas temperaturas y una precisión micrométrica que lógicamente tiene un coste energético altísimo. Pero un momento, porque aquí os estoy contando esto sin ni siquiera mencionar al gran elefante en la habitación. Y digo elefante porque pesa toneladas, literalmente. 10,4 toneladas de CO2 para ser exactos. Poned esta cifra en perspectiva. Este número representa la enorme deuda de carbono inicial que puede llegar a tener la producción de la batería por sí sola. Para que un coche eléctrico almacene energía y te dé esos 400 kilómetros de autonomía, necesita una batería gigantesca. Y fabricar eso no es como hacer un par de pilas alcalinas para el mando a distancia. ¿Qué va? Es un proceso titánico. Hay que extraer la materia prima de la tierra, refinarla a temperaturas brutales y ensamblar miles de celdas en fábricas hipertecnológicas. Así que cuando el coche eléctrico sale por la puerta de la fábrica y huele a nuevo, en realidad lleva colgada una mochila invisible de hasta 10,4 toneladas de carbono a sus espaldas. Y esto nos lleva directamente a nuestra primera parada clave, el origen de esos famosos minerales críticos. Porque claro, para entender de dónde sale esa inmensa deuda de carbono, tenemos que alejar el foco de esas impolutas fábricas de ensamblaje robotizadas en Europa o Norteamérica y viajar al verdadero origen, a las entrañas del coche eléctrico. Tenemos que ir a las minas. La transición hacia la movilidad eléctrica ha convertido elementos de la tabla periódica como el litio, el níquel o el cobalto en, básicamente, el nuevo petróleo. Son el centro de todas las miradas geopolíticas. Ya no estamos perforando el suelo buscando un líquido negro. Ahora la humanidad remueve montañas enteras buscando polvo blanco y metales raros. Y esa fiebre minera, como podéis imaginar, tiene un impacto colosal en la superficie de nuestro planeta. Vamos a visualizarlo. Viajemos por un momento a la región de La Puna, en Argentina, en pleno Triángulo del Litio. Allí, el litio no se pica en una mina tradicional con un pico y una pala, sino que se extrae evaporando salmuera en unas piscinas inmensas bajo el sol abrasador del desierto. El concepto técnico para medir esto es la huella hídrica azul. Agarraos, para conseguir una sola tonelada de carbonato de litio se necesitan más de 584 metros cúbicos de agua. Es el equivalente literal a vaciar cientos de piscinas en medio de una de las zonas más áridas y secas del planeta Tierra. Mientras tanto, las comunidades locales y los ecosistemas únicos que dependen de esos finos acuíferos subterráneos ven cómo su agua, literalmente, se evapora hacia el cielo para poder alimentar la fiebre del Parque Móvil Mundial.
Y si el litio os parece impactante, la historia se vuelve aún más oscura cuando miramos al níquel, otro ingrediente absolutamente vital para las baterías modernas. Vámonos a Indonesia. Allí, el gigantesco proyecto de procesamiento de níquel IWIP ha dejado cicatrices profundísimas. Los informes sobre el terreno documentan un acaparamiento brutal de tierras de las comunidades locales, una contaminación del agua que arruina la pesca tradicional de la que viven miles de familias y una deforestación asombrosa de más de 5.331 hectáreas de bosque tropical virgen. Pero atención, porque aquí viene el giro, la gran ironía que te deja sin palabras. Para fundir ese níquel que supuestamente hará que nuestra conducción en Europa sea verde, este inmenso complejo minero se alimenta quemando carbón. Sí, habéis oído bien, aumentamos masivamente las emisiones de efecto invernadero allí, quemando el combustible más sucio para reducirlas aquí. Suena absoluta locura, ¿verdad? Y llegados a este punto de la investigación, nos chocamos de frente con lo que vamos a llamar el muro de las mentiras. Es facilísimo, de verdad, es muy fácil recopilar todos estos datos reales de deforestación, de quema de carbón, de minería extrema y sequía y llegar a la conclusión rápida que inunda los foros y las redes sociales todos los días. El coche eléctrico es una estafa, contamina muchísimo más que mi diésel de hace 20 años. Es un mito inmensamente popular precisamente porque tiene una semilla de verdad. Hemos visto que la fabricación es efectivamente muchísimo más sucia. Pero, y esto es fundamental, quedarse solo con el día 1 de la vida del vehículo es como salirte del cine a los 10 minutos y decir que ya has entendido toda la película, porque aquí es donde la ciencia y la realidad siempre superan a la ficción. Pasamos entonces a la segunda fase, el esperado punto de inflexión. Aquí es donde entran las matemáticas puras, la lógica científica y donde el coche eléctrico por fin empieza a jugar sus mejores cartas. Porque, a diferencia de un motor de combustión, que tiene que estar quemando combustible fósil y escupiendo gases tóxicos por el tubo de escape cada maldito segundo que está encendido, el eléctrico simplemente no hace eso. Se mueve en silencio y sin humos. Entonces, el punto crucial de todo este debate se resume en esta cifra mágica: 17.000. 17.000. Ese es el número de kilómetros exactos que necesita recorrer un coche eléctrico medio para pagar por completo esa gigantesca deuda de carbono de 10,4 toneladas que adquirió al nacer. Dicho de una manera muy simple, durante los primeros 16.999 kilómetros, tu coche eléctrico ha sido peor para la atmósfera que un coche de gasolina. Pero al llegar al kilómetro 17.000, que para una persona normal equivale a un añito y medio de conducción, las líneas de la gráfica se cruzan. La hipoteca está pagada. A partir de ese exactómetro, cada viaje que haces en el eléctrico es un ahorro neto, real y tangible para el planeta frente a seguir usando gasolina. Fijaos en los datos de este estudio súper exhaustivo del Consejo Internacional de Transporte Limpio. Nos muestran que, si miramos la película completa, el ciclo de vida entero, desde que se pica la mina hasta que el coche acaba en el desguace, un coche de gasolina emite, de media, unos 235 gramos de CO2 por cada kilómetro que recorre. El eléctrico, por su parte, incluso metiendo en la ecuación toda esa sucia minería del carbón en Indonesia y la tremenda huella hídrica de Argentina, se queda en unos 63 gramos por kilómetro. Es decir, el coche eléctrico empieza la carrera perdiendo estrepitosamente, tropezando en la salida. Pero como esto no es un sprint, sino una maratón de desgaste de muchos años, la tecnología eléctrica acaba pasándole por la derecha, y sin intermitente, al motor de combustión a una velocidad de vértigo. Y el resultado final de esa larga maratón, si lo calculamos sobre una vida útil estimada de unos 20 años en la carretera, es que la huella de carbono total de un coche eléctrico acaba siendo un 73% menor a la de uno tradicional de combustión. Es una reducción drástica, es abrumadora e innegable. Estos datos cogen ese mito popular de que es peor el remedio que la enfermedad y lo hacen pedazos. El remedio es amargo y es duro de fabricar, sí, pero a largo plazo funciona inmensamente mejor. Ahora bien, sabéis que en estos análisis siempre hay un pero. Y para explicar ese pero de la forma más sencilla posible, imaginad esto. El coche eléctrico funciona exactamente como una esponja. En sí mismo no genera suciedad, pero absorbe absolutamente toda la energía del entorno en el que lo enchufras. La sostenibilidad real y final de tu coche depende única y exclusivamente de lo limpio que sea el enchufe de tu pared. Si la carga del vehículo ocurre en un país con una red eléctrica moderna, basada en paneles solares y molinos de viento, esta reducción de emisiones de la que hablábamos puede rozar el 78%. Una maravilla. Pero, ay amigo, si la energía de ese país proviene de una red anticuada que todavía quema gas o carbón de forma masiva para generar electricidad, toda esta eficiencia se desploma. En resumen, el coche solo es tan limpio como el país en el que circula. Y esto nos abre la puerta a la tercera gran incógnita, el enorme desafío del reciclaje. Porque claro, ¿qué narices ocurre cuando pasamos la barrera de esos 15 o 20 años? Entramos de lleno en la recta final de la vida del vehículo. Y aquí hay otro gran mito que tenemos que derribar hoy mismo. Esa idea feliz de que cuando la batería se muere, la metes en una máquina, se recicla fácilmente y problema resuelto. El ciclo de la vida continúa.
Ojalá. Ojalá fuera tan sencillo como tirar un envase de cartón al contenedor azul. Reciclar estas inmensas baterías de iones de litio de media tonelada es alta ingeniería química y es peligroso. Primero hay que recogerlas y transportarlas con un cuidado extremo. Luego viene el pretratamiento, que exige descargarlas por completo porque un simple corte mecánico en el lugar equivocado de una celda con carga puede generar un cortocircuito brutal, una combustión espontánea a miles de grados y la emisión de gases letales. Si logras desarmarlas sin volar por los aires, extraes lo que en la industria se conoce como black mass, la masa negra, una especie de polvo triturado que contiene la mezcla de todos esos metales críticos preciosos. Y separar esa masa negra otra vez en litio, cobalto y níquel utilizables requiere nuevos procesos térmicos y químicos que, adivinad, vuelven a consumir muchísima energía o inmensas cantidades de agua. Y aunque todo esto suena a película de ciencia ficción, es una industria que ya está arrancando. Si observamos la capacidad que hay instalada en Europa ahora mismo, vemos empresas pioneras como Umicore en Bélgica, Acurec en Alemania o Hydrovolt en Noruega, que ya están liderando el camino para procesar miles de toneladas cada año. Sin embargo, los expertos son clarísimos. Esta industria es todavía increíblemente incipiente. Son operaciones casi a pequeña escala si las comparamos con el tsunami de baterías que se nos viene encima. Y aquí hay una paradoja tremenda. Para que estas plantas de reciclaje sean un negocio rentable y puedan desarrollar mejor tecnología, necesiten muchísimo volumen de baterías gastadas hoy. Pero como el boom de los coches eléctricos es muy reciente, la inmensa mayoría de esas baterías están súper sanas y aún no han llegado al final de su vida. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y si acercamos un poco más la lupa a nuestra realidad local, la situación se vuelve aún más delicada. Según nos advierte la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética, a día de hoy en España no existe una capacidad real y operativa a escala industrial para reciclar estas baterías de vehículos eléctricos de principio a fin dentro de nuestras fronteras. Y esto nos crea una vulnerabilidad geopolítica y económica enorme. Porque, pensadlo bien, si no lo podemos reciclar localmente, ¿a dónde creéis que va a parar toda esa codiciada masa negra? Pues la triste realidad es que hoy en día gran parte de esos materiales tan valiosísimos por los que hemos pagado un precio humano y medioambiental altísimos trayéndolos, terminan metidos en contenedores, subidos a un barco de carga, de vuelta hacia inmensas plantas asiáticas. Es un continente entero perdiendo la grandísima oportunidad de dominar la economía circular. Entramos así en la cuarta y última sección, el momento de conectar todos los puntos, el gran giro final. Y es que aquí es donde absolutamente todas las piezas de este inmenso rompecabezas convergen. Después de haber viajado por la minería salvaje, de ver la enorme mochila de carbono al fabricarse, el ahorro asombroso durante los años de conducción y el tremendo cuello de botella tecnológico que supone el reciclaje, emerge una verdad mucho más profunda sobre este cambio de paradigma que nos ha tocado vivir. Fijaos en esta frase, porque resume el núcleo exacto de la cuestión. No existe el cero impacto, solo un cambio en donde ocurre el impacto. Con los coches eléctricos hemos logrado algo espectacular como especie, eliminar la contaminación tóxica y el ruido ensordecedor del centro de nuestras grandes metrópolis. Calles más limpias, aires más puros, pero ojo, esa contaminación no ha desaparecido por arte de magia con una varita, simplemente la hemos externalizado. Hemos cogido el tubo de escape del centro de Madrid, de Barcelona o de París y lo hemos trasladado miles de kilómetros hacia las minas a cielo abierto en Indonesia, hacia los salares secos de Argentina y hacia las inmensas chimeneas de las plantas de procesamiento. Es una mejora de salud pública local innegable para nosotros, sí, pero a nivel planetario es una reubicación geográfica del problema. Vamos a retomar por última vez esa famosa cifra de las 10,4 toneladas de CO2. Al principio de este análisis os la presenté como la gran deuda, como el problema fundamental, la prueba de lo increíblemente costosa que era la batería a nivel medioambiental. Pero ahora que tenemos la foto completa, entendemos que, al final de su larguísima vida útil, esta cifra es precisamente el ahorro neto mínimo que te garantiza un coche eléctrico frente a haber seguido conduciendo un gasolina. Visto así, es un avance real, cuantificable y absolutamente vital en la lucha climática. La tecnología eléctrica no es un capricho, es absolutamente necesaria, pero los datos nos están gritando a la cara que confiar única y exclusivamente en cambiar el tipo de motor de los vehículos no va a servir para atajar la inmensa crisis ambiental global si nuestro modelo de producción masiva y consumo desmedido permanece exactamente igual. Porque la verdadera transición ecológica, la que de verdad dictan los informes científicos cuando te los lees de la primera a la última página sin sesgos, no va de mantener los 1.000 millones de coches que hay en el mundo y simplemente ponerles una batería debajo a cada uno. No funciona así. Requiere optimizar de forma radical nuestros recursos. Pasa por fabricar baterías más pequeñas y lógicas para el día a día, en lugar de vender masivamente tanques eléctricos de lujo que pesan 3 toneladas para ir a comprar el pan. Pasa por potenciar masivamente el transporte público electrificado, por fomentar la movilidad compartida de verdad, por invertir en esa minería urbana para el reciclaje y por repensar por completo el urbanismo de nuestras ciudades para reducir los desplazamientos que son innecesarios.
El vehículo eléctrico, amigos, es una pieza fundamental del puzzle, por supuesto, pero no es el puzzle entero. En definitiva, y para ir cerrando, la gran lección de la investigación de hoy nos demuestra que en la infinita complejidad de la ingeniería, la economía y la geopolítica moderna, las soluciones mágicas, puras e inmaculadas simplemente no existen. Sí, parece que el coche eléctrico es la salvación verde perfecta y definitiva que solucionará de un plumazo todo nuestro desafío ambiental, pero no es tan simple. Es una herramienta poderosísima, sin duda, pero con un coste oculto altísimo que debemos estar dispuestos a gestionar. Para todos los que buscáis descubrir que lo que muestran los grandes titulares no siempre es toda la verdad, os invito a suscribiros a este espacio donde seguiremos desentrañando la realidad compleja detrás de los datos en nuestras próximas investigaciones. Porque al final del día, después de ver todos estos números, la cuestión más importante no es solo qué tipo de energía es la que mueve las ruedas de nuestro coche, sino hacia dónde se dirige el conjunto de nuestra sociedad. Os dejo con esta idea para reflexionar esta semana. Si hemos comprobado que el coche perfecto y de cero impacto real no existe, entonces, ¿cómo deberíamos rediseñar verdaderamente nuestra forma de movernos por el mundo? Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis y nos vemos en la próxima.